Estoy vivo. Si alguien me preguntara por qué, sinceramente no podría responder. Desde que tengo memoria, siempre he estado vivo. No nací por voluntad propia. Viví sin pensar en ello hasta que un día, de repente, tomé conciencia de mi nacimiento. Pero entonces, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué soy? En mi mundo solo existía yo, así que no tenía forma de saber quién era. No tengo base para comparar. Este mundo consiste solo en el mundo mismo y en mí. ¿Quién soy yo? Grité al mundo esperando que me respondiera. El mundo repitió la misma pregunta. Sonaba como mi propia voz. Entonces tú tampoco sabes quién eres, le pregunté al mundo otra vez. Y una vez más me respondió lo mismo. Entonces tú tampoco sabes quién eres. Intenté hacer más preguntas, pero cada vez el mundo solo repetía mis palabras con una voz similar a la mía. No aprenderé nada hablando con el mundo. Así que dejé de hacer preguntas y empecé a pensar por mí mismo. ¿Qué soy? ¿Por qué nací? ¿Por qué existo? ¿Por qué? En algún momento dejé de pensar, porque no encontraba respuestas por mí mismo, y el mundo tampoco me las daba. Vagaba sin rumbo por el mundo, existiendo sin ningún pensamiento. Ese día no fue diferente. Me sentía feliz existiendo, hasta que, de repente, el líquido a mi alrededor comenzó a calentarse intensamente. Por fin, el mundo estaba cambiando. Floté, aún con la esperanza de que el mundo finalmente me diera una respuesta. Entonces, sin previo aviso, apareció una luz infinita y me dejé llevar por ella. Una vez más, no fue por mi propia voluntad. Cuando finalmente recuperé la conciencia, tenía un cuerpo. Sentí alegría. Era pura alegría. Por primera vez desde que nací, sentí la emoción de la alegría. Sentí que podía con todo. Era una mañana tranquila. Técnicamente ya era pasado el mediodía, demasiado tarde para llamarla mañana. Pero para Woyong, que no se había acostado hasta las 8 de la mañana, sí lo era. Estaba de tan buen humor que se preguntaba si alguna vez había recibido una mañana con una sensación tan renovada. Se levantó de la cama y fue al baño. Mientras se ponía pasta de dientes y comenzaba a cepillarse, tarareó distraídamente una melodía. Al mirarse al espejo, sintió un calor inesperado. Hola, Jung Woyong. Se examinó el rostro desde todos los ángulos, como si lo viera con nuevos ojos. «Sabes, diría que tengo una cara bastante bonita», murmuró en voz baja, antes de soltar una carcajada, avergonzado. Después de ducharse, se puso ropa ligera y salió. Woyong había planeado ir con San a la firma de libros de Hounyun. Ese día, justo antes del amanecer, cuando por fin llegó a casa tras tomar el primer tren, le llegaron una serie de mensajes de los demás miembros. La redacción variaba, pero el mensaje era el mismo. Todos estaban de acuerdo con Woyong. Siempre he sentido lo mismo por ti. Siempre he pensado que deberíamos volver a estar juntos. Intentémoslo. La verdad es que tenía un poco de miedo, pero después de lo que dijiste anoche me di cuenta de que no había nada que no podamos hacer. Me apunto. Me desperté esta mañana pensando que podíamos lograr cualquier cosa. Supongo que anoche estaba cansado y un poco de mal humor. Vamos a intentarlo. Esta vez lleguemos hasta el final, hasta donde podamos llegar. Siempre estoy de tu lado, Jung Woyong. Lo sabes, ¿verdad? Estoy contigo. Supongo que todos estábamos un poco asustados porque habíamos ido demasiado lejos por nuestra cuenta, pero en cierto modo, ahora estoy seguro de que realmente podemos lograrlo esta vez. Hagámoslo realidad, Woyong. Creo que dije demasiado. Ni siquiera sé por qué lo hice. Después de pensarlo, no pude evitar pensar. ¿De verdad había algo más importante que nuestro sueño? En fin, yo también quiero ser parte de él. Era real, pensó Woyong al recibir los mensajes de los miembros. Sintió una profunda satisfacción al darse cuenta de que la sincera esperanza que había depositado en Sopro, a pesar de sus dudas, se había hecho realidad. Por ahora, quizás solo fuera una chispa encendida por Sopro, pero si esta vez lo conseguían, Woyong estaba seguro de que los miembros estarían felices. La noche anterior, Sopro había emitido una luz intensa, atravesó la boca de Woyong, entró en su cuerpo y luego desapareció por completo. Hasta ahora había dudado de que Sopro realmente funcionara, pero al ver los resultados ahora, estaba seguro. Después de ir a ver a Hounyun a la sesión de firmas con San, los demás miembros estaban a punto de unirse a ellos para hablar de sus planes de futuro, así que Woyong se apresuró a ir. El clima era tan radiante como su estado de ánimo. Esta vez, realmente parecía que nada podría detenerlos. Woyong estaba convencido de ello. Las cosas ya pintaban bien. Algunos miembros se habían hecho famosos en su campo. Uno sabía cómo producir música, otro tenía los medios para financiarla. No era como antes, cuando todo lo que hacían y todo lo que podían hacer era trabajar duro en vano. Oh no, un lector que estaba recibiendo un autógrafo de Hounyun derramó accidentalmente su jugo de tomate. Esto no habría sido un problema si el jugo simplemente hubiera caído sobre el libro que estaba firmando, pero en cambio el jugo se esparció hacia arriba, empapándole la cabeza a Hounyun.
Wo-young, quien estaba a punto de saludar a Ho-young con entusiasmo, terminó desconcertado. Está bien, creo que eso me sacó de mi digestión. Ho-young sonrió cálidamente, tranquilizando al lector que había derramado la bebida. Como siempre, dudo que sepa cómo enojarse, pensó Wo-young. Ho-young siempre había sido así. Instintivamente anteponía los sentimientos de los demás a los suyos. Siempre que Wo-young trataba con un pasajero difícil, pensaba en Ho-young, alguien nacido para este tipo de trabajo de contacto. Si a Wo-young le hubiera sucedido lo mismo, incluso si hubiera podido decir no es para tanto, dudaba que hubiera podido ocultar su incomodidad. Por muy elegante que Ho-young hubiera manejado la situación, no había excusa para que la persona que había derramado el jugo no se sintiera arrepentida. Wo-young frunció el ceño al oír el nombre de Ho-young y lo fulminó con la mirada, esperando una disculpa. Es como si estuviéramos viviendo el festival del tomate español aquí en Corea. ¿No es genial? ¿Qué clase de tontería fue esa? Desde luego, no era la actitud que se esperaría de alguien que debería disculparse. Wo-young lo miró con incredulidad, no pudo contenerlo más. Oye, las bromas están bien, pero ¿no crees que deberías disculparte primero? Wo-young fue interrumpido. De repente la sala estalló en carcajadas, todos se miraron con una sonrisa. Wo-young, aún sin entender por qué todos se reían, se sintió aliviado al ver a San. Casi parecía como si toda la sala estuviera al tanto de algo, y él no, una broma que se había perdido. Se giró hacia San, con la esperanza de expresar su frustración, pero incluso San se reía mientras lo observaba. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Obviamente, porque estoy feliz. Cuando Wo-young le preguntó qué lo hacía tan feliz, San simplemente respondió: ¿necesita una razón? La librería se llenó de risas. Uno de los lectores que esperaban en la fila para un autógrafo tiró su vaso al suelo, como quien había derramado su jugo antes. El que tiró el vaso y el que recibió el golpe estallaron en carcajadas mientras se miraban. En ese momento, otros comenzaron a imitarlos. Ho-young y San rieron mientras observaban el caos. Entonces, alguien arrancó una página de su libro y se la metió en la boca mientras masticaba. La sala estalló en carcajadas al verlo. Pronto, otros comenzaron a hacer lo mismo. Eran como niños. Ho-young agarró el libro que tenía delante y arrancó una página, pero justo antes de que pudiera llevárselo a la boca, Wo-young se la arrebató de la mano. Ho-young, ¿qué estás haciendo? Tranquilízate. Qué gracioso, Wo-young, ¿verdad? Es divertidísimo, ¿verdad? Wo-young no entendía a qué se refería Ho-young, pero por alguna razón, Wo-young también se reía. Su reflejo en la ventana reía. Lo que Wo-young pensaba y lo que sentía en realidad eran completamente diferentes. La sensación de disociación le provocaba náuseas y las náuseas le hacían vomitar. Sintiéndose mal, Wo-young decidió ir al baño y se alejó de la escena. Justo entonces, al sentir la sexta oleada de náuseas, una brillante luz rojo rubí brotó repentinamente de su boca. Sin saber que acababa de vomitar, Wo-young se quedó paralizado, mirando la luz rojo rubí que flotaba en el aire frente a él. Era sopro. Flotó frente a Wo-young un instante antes de dar 2 vueltas a su alrededor, como diciendo encantado de conocerte, y luego voló directo a la boca abierta y risueña de San. La gente a su alrededor rió aún más fuerte al verlo. La risa era incesante. Wo-young, queriendo comprobar si seguía riendo, se tocó la cara con las yemas de las manos. Su rostro estaba sereno. Sin embargo, no estaba seguro de si esto era algo bueno o no. En medio de la multitud que lo vitoreaba, Wo-young se encontraba solo, con expresión seria. El grupo había planeado encontrarse con Seonhwa en la estación de bomberos cercana después de la firma de libros, pero Ho-young y San se reían tanto que apenas podían caminar y tardaron 1 hora entera en recorrer los 600 metros. Se reían de la brillante luz del sol, el canto de los pájaros y el color verde oscuro de las hojas. Si Ho-young y San solo se hubieran reído, las cosas no habrían sido tan difíciles, pero cada persona que se cruzaba con ellos también se reía a carcajadas. Los caminantes sonreían radiantes al cruzarse, chocaron las manos y rieron juntos como viejos amigos con todos los que conocían. Luchando por controlar la situación, Wo-young arrastró a Ho-young y San hasta que finalmente llegaron al departamento de bomberos donde Seonhwa estaba de guardia, pero Seonhwa no estaba a la vista. El jefe de bomberos de Seonhwa, cuya hija era una gran fan de Mingi, los saludó. Como era de esperar, el jefe también reía, y su risa inusual hizo que Ho-young y San se derrumbaran y cayeran al suelo. Wo-young estaba exhausto, y resignado a que Ho-young y San siguieran riendo, se volvió hacia el risueño jefe de bomberos. Preguntó dónde estaba Seonhwa. Wo-young se enteró de que se había producido un gran incendio en la imprenta, y que habían enviado a Seonhwa allí. Cuando le preguntaron si esperarían a Seonhwa en la estación de bomberos, Wo-young respondió preguntando
preguntando si la imprenta estaba lejos. Al saber que estaba a solo 15 minutos a pie, Wo-young decidió ir. El jefe de bomberos y todos los demás bomberos de la estación parecían demasiado ocupados riéndose. En ese momento, Wo-young solo anhelaba encontrar a alguien que sintiera lo mismo que él. Tenía la leve esperanza de que Seonghwa no cayera en ese extraño fenómeno. Después de todo, nunca antes había visto a Seonghwa reírse histéricamente. ¡Ya! El fuego se está apagando. ¡Se está apagando! ¡Ja! Gritó riendo Seonghwa. La esperanza de Wo-young se desvanecía junto con el fuego que se extinguía rápidamente. Si bien era bueno tener el incendio bajo control, la imagen de los bomberos riéndose sin control ante los restos carbonizados del edificio, su estructura expuesta, era inquietante. Incluso el hombre que parecía ser el dueño de la imprenta estaba de pie detrás de los bomberos, riendo también. A Wo-young le dolía la cabeza. A pesar de sus mejores esfuerzos, no encontraba la manera de salir de aquella extraña situación. Se sentía extraño actuando tan serio a pesar de la alegría y las risas de todos. Frustrado, Wo-young se metió las manos en los bolsillos y retrocedió. Empezaba a pensar que prefería rendirse y quedarse como un simple espectador que intentar hacerse el héroe. Quería huir, pero sabía que no podía. No podía ignorar que todo lo que estaba sucediendo era consecuencia de sus actos. Sopro. Nunca debería haber depositado todas sus esperanzas en ese maldito sopro. En ese preciso instante, algo se le quedó en la mano. Wo-young lo sacó del bolsillo. Era un trozo de papel arrugado. Al desdoblarlo, se dio cuenta de que era una página del libro que Ho-young había arrancado. En otras palabras, una página de su tiempo en el mundo Z, que contenía el discurso de Z sobre el lavado de cerebro, diseñado para controlar las emociones de los ciudadanos. Al leerlo, Wo-young sintió una extraña ironía. Qué sorprendente, pensó, identificarse, aunque fuera un poco, con las palabras de Z. Un pequeño error es una grieta, y las grietas traen dolor. El dolor es una emoción inútil y un elemento negativo en la vida. Todos queremos protegerte, repitió Wo-young, y quedó atónito ante la situación paradójica en la que se encontraba. Sin pensar, comenzó a leer las palabras de Z en voz alta. Fue en ese momento, aunque solo duró un instante, que Ho-young, San y Seonghwa dejaron de reír. La risa se reanudó rápidamente, pero Wo-young estaba seguro de que marcaba un cambio significativo. Desde que la risa comenzó en la librería, no había parado, ni en el cuartel, ni siquiera después de llegar a la imprenta. Hasta ahora. Queriendo confirmar si todo esto era producto de su imaginación, Wo-young continuó leyendo el discurso de Z. Un mundo sin grietas siempre es más hermoso. Tú, viviendo tu vida en tu situación, eres el mundo mismo. No era solo su imaginación. Mientras Wo-young leía el discurso de Z en voz alta, los tres hombres dejaron de reír y se agarraron la cabeza, como si sintieran una oleada de dolor. San incluso empezó a sentir arcadas. Funcionaba. No dudes de ti mismo, siempre tienes la razón. Recitó las palabras no dudes de ti mismo una y otra vez, y Ho-young, San y Seonghwa comenzaron a mostrar signos de confusión. San continuó con arcadas hasta que Sopro finalmente fue expulsado de su cuerpo. Al mismo tiempo, Ho-young y Seonghwa gritaban de dolor por sus intensos dolores de cabeza. Sopro, aún suspendido en el aire, voló rápidamente a su alrededor, como si lo observara todo. Como una abeja pasó zumbando junto a la fábrica incendiada, el camión de bomberos rojo brillante, el cielo azul y los frondosos árboles. Arriba, respirando hondo, Ho-young, San y Seonghwa miraron a su alrededor como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Ya no sonreían. Por fin, Wo-young. Cuando los tres vieron a Wo-young y caminaron hacia él, Wo-young saltó y gritó alarmado: ¡No se rían! Juro que si alguno de ustedes se ríe una vez más... Wo-young habló con severidad, como un policía gritando: bajen las armas y retrocedan, si no, disparo. Lo absurdo de la situación los hizo reír a los tres a su pesar. Creyendo que había fracasado, Wo-young se desplomó desesperado. No es lo que piensas, es solo que dijiste. No te rías con esa mirada tan seria. ¿En serio? ¿Causamos tantos problemas con nuestra risa? Solo entonces Wo-young finalmente levantó la vista y examinó los rostros de los miembros. Aunque sonreían, ya no reían histéricamente como antes. Wo-young observó el papel arrugado que tenía en la mano. En cuanto sintió el alivio de ver a los miembros volver a ser los mismos, una pregunta le asaltó. Como Sopro era un objeto del mundo Z, se preguntó si estaba reaccionando a las palabras de Z. ¿Eso significa que Z nos salvó? Mientras leías eso, empezaron a aparecer en mi mente destellos de lo que vivimos en el mundo Z. Era como si mi mente fuera una máquina gigante de palomitas y nuestros recuerdos fueran las palomitas que explotaban en su interior.
No fue tanto que Z nos salvara, sino que su discurso me trajo recuerdos de nuestro tiempo allí. Me causó un dolor intenso en la cabeza, pero de repente mi mente se aclaró. Aunque no había forma de estar seguros, estaban seguros de que la teoría de Seonhwa probablemente era correcta. Todos a su alrededor, excepto los miembros, seguían riendo sin control. Solo los que sabían del mundo Z lo recordaban, los demás ni siquiera sabían qué era. Entonces, ¿cómo se suponía que los ayudarían? Por cierto, ¿cuál es la causa de todo esto? Mientras Wo-young dudaba, buscando las palabras adecuadas para responder a la pregunta de San, Sopro, zumbando como una abeja, eligió su siguiente objetivo. Mientras los miembros mantenían la mirada fija en Wo-young, quien se mordía el labio con nerviosismo, Sopro se coló sin que nadie lo notara en la boca del dueño de la imprenta. El hombre, que reía histéricamente mientras el trabajo de su vida se consumía, se tragó a Sopro y dejó de reír al instante. El mundo en el que había existido hasta entonces era pequeño, y durante muchísimo tiempo ese mundo fue mi único interlocutor, mi universo entero, todo lo que existía fuera de mí. Sin embargo, ahora que he dejado ese diminuto universo, no significa nada para mí salvo donde estaba. Así como un pájaro le da la espalda al duro caparazón que una vez llamó hogar tras emerger al mundo más amplio, yo también lo hago. Dicen que cuando un pajarito no sabe cómo salir del cascarón, su madre, con suavidad, abre el pico. Quizás quien abrió la primera grieta en mi mundo me prestó algo de su fuerza al ver cuánto tiempo estuve atrapado allí. Igual que una madre pájaro, me mostró el mundo real. ¿Y qué mundo tan grande es? Estaba tan feliz. Sentía que el pecho me iba a estallar y la risa me salía a borbotones. La gente llamaba a esta sensación de decir que sí a todo, alegría. Algunos la llamaban placer, diversión o emoción. Alegría, alegría, alegría. La palabra sonaba tan bonita que no podía evitar repetirla una y otra vez. Todo parecía nuevo. El chapoteo del agua, la luz brillante del sol, incluso el simple acto de inhalar y exhalar. El entrecerrar los ojos al sonreír, el balanceo de los árboles como si devolvieran el saludo. Todo era tan extraño, tan hermoso, tan emocionante, tan encantador, tan divertido, tan lleno de alegría. ¿Cómo pude haber pasado toda mi vida sin notar nada de esto? ¿Había estado demasiado emocionado? Mi madre pájaro me escupió tan rápido, pero quería sentir esa emoción un poco más. Mientras saboreaba la sensación de alegría a través del cuerpo de la segunda persona, de repente me impactó algo complejo y desconcertante. Era demasiado enredado para llamarse alegría. Era como si me pintaran un arco iris de colores. Era extraño. Y así, esta vez, decidí dejar al anfitrión por voluntad propia. Miré el mundo como si fuera mío. Aunque era tan hermoso como antes, no sentía la intensa alegría que había experimentado cuando tenía un cuerpo. No podía tocar nada, así que quería sentir más. Para eso, necesitaba un cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. Una persona que parecía un cascarón vacío. No estaba lejos de los dos primeros anfitriones con los que me había topado. El hombre estaba sentado en el suelo, riéndose al ver un edificio en llamas, así que me lancé hacia él. ¡Entre! La sensación era similar a la de sumergirme en un mar profundo y oscuro. Perdí el sentido de la orientación, sin saber qué dirección tomar. Quería escapar, así que seguí nadando. Después de un rato, empecé a preguntarme si nadaba hacia algo o si simplemente me hundía. Las orejas de Wo-young se pusieron rojas. Había estado tan seguro de su decisión de usar Sopro hacía poco, pero ahora, al intentar explicarlo bajo el brillante sol del mediodía, no pudo evitar sentirse avergonzado. Dicho esto, no era algo que pudiera ocultar. Todos los extraños sucesos ocurridos hasta el momento estaban claramente relacionados con Sopro. Mientras les contaba lo sucedido la noche anterior a los miembros, recordó las palabras de Yeo Sang: 13. ¿Hasta cuándo planeas actuar con tanta imprudencia? Una parte de él se sentía muy ofendido. ¿De verdad es tan imprudente seguir persiguiendo un sueño? Es algo tan infantil. La vergüenza y la frustración lo atormentaron y por un momento sintió que iba a llorar, pero no lo hizo. Sus orejas simplemente se tiñeron de un rojo aún más intenso. ¿Entonces crees que sincronizó nuestras emociones? Eso suena a medias, ¿cierto? Pero también a medias falso. Sopro no entró en mí, así que no puedo saber más. Lo que sentí fue más bien una oleada abrumadora de felicidad y alegría. Supongo que podría decirse que fue como estar un poco borracho, algo así como cuando ya estás de buen humor y el alcohol te marea aún más. Sí, exactamente. Pero a diferencia del alcohol, no me afectó la memoria ni nada. Fue solo una emoción, vívida y clara, como si fuera lo único que pudiera sentir. Wo-young esperaba que los miembros lo reprendieran o incluso lo culparan por lo sucedido, pero, para su sorpresa, se centraron únicamente en analizar la situación con Sopro. Esto lo puso aún más nervioso. Si lo iban a abofetear y regañar por esto, quería acabar con ello cuanto antes.
Lo siento, es mi culpa que todos se hayan visto arrastrados a este lío. Al ver lo desmoralizado que parecía Wo-young, los miembros comenzaron a confesar sus propias malas acciones uno por uno, como si no tuvieran otra opción. ¿Sabes? Hace 3 años, cuando empezábamos a estar solos y nos distanciábamos, pensé en usar Sopro. Incluso fui a ver a Yeo-sang para hablarlo, pero no encontré nada. Cuando empecé mi food truck necesitaba dinero, así que fui a Yeo-sang en busca de ayuda. Ese día vi a Sopro en su casa y pensé por un segundo que tal vez debería usarlo para reunirnos, pero sinceramente me daba demasiado miedo tocar a Sopro, así que nunca lo hice. Creo que fue a principios de este año. Estaba tomando unas copas con Yeo-sang y él sacó a Sopro. Dijo que todavía se sentía culpable cada vez que pensaba en cómo la oposición de su padre nos había separado. Ahora que es lo suficientemente fuerte para protegernos, se preguntaba si podríamos unirnos a través de Sopro, al menos en espíritu. Wo-young estaba seguro de que Yeo-sang pensaba que cualquier sueño de estar juntos era inútil. No tenía ni idea de que realmente pensaran lo mismo hasta hacía poco. Pero al reflexionar, recordó cómo Yeo-sang había sido quien se sacrificó y destruyó el Cromer por el bien de los miembros. Siempre había valorado y creído en sus sueños. Usando el éxito como excusa, planeamos activar Sopro. También extrañé mucho nuestro tiempo juntos, pero de repente, Yeo-sang dijo algo. Oye, Seonghwa, ¿qué pasaría si lo que los chicos están haciendo ahora se convirtiera en su sueño? Seonghwa recordó cómo las palabras de Yeo-sang lo habían devuelto a la realidad. Perdido en el pasado, había olvidado momentáneamente su sueño de ser bombero. Seonghwa amaba su trabajo como bombero. Aunque no fuera su sueño original, eso no significaba que careciera de sentido. ¿Y sí? Y estos son solo hipótesis. ¿Y si los chicos hubieran encontrado nuevos sueños? Si usáramos Sopro ahora y volviéramos a la normalidad, ¿no significaría eso que estaría privando a los miembros de sus sueños otra vez? Tu primer amor no es tu único amor, y por eso al final pusimos a Sopro en su lugar. Aunque el enrojecimiento de sus orejas había desaparecido, Wo-young se sentía aún más avergonzado que antes. Se dio cuenta de que Yeo-sang era definitivamente mucho más maduro que él. Incluso el hecho de haber guardado rencor por un breve instante lo hacía sentir ahora avergonzado. No tenía ni idea que Yeo-sang sentía lo mismo que yo, y como un adulto, decidió aceptar las cosas con madurez después de pensarlo bien. Mientras Wo-young bajaba la cabeza, San le rodeó uno de los hombros con el brazo. Seonghwa también se acercó y le rodeó el otro hombro con el brazo. Ho-young dio un paso al frente y dijo: no decimos todo esto para hacerte daño. Lo que quiero decir es que todos queríamos usar Sopro también. No hay necesidad de culparte. Ho-young alborotó suavemente el cabello de Wo-young. ¿Cómo podría Wo-young no amar a estos amigos cariñosos y comprensivos? Esto le hizo comprender una vez más que, aunque quería hacer música, actuar y bailar en el escenario, lo más importante de ese sueño era estar con los demás miembros a los que tanto amaba. Al ver los 3 pares de pies reunidos a su alrededor en círculo, Wo-young apretó los puños. No era momento de compadecerse de sí mismo. Él fue quien despertó a Sopro, y de él dependía encontrar una salida. Ojo Izquierdo dijo que, según la leyenda, Sopro se creó al recolectar el aliento de Halacia. Probablemente reaccionó a nuestros recuerdos del mundo Z, ya que vino de allí. Los miembros asintieron con la teoría de Wo-young. Era cierto que los recuerdos del mundo Z habían despertado a San, Ho-young y Seonghwa, pero se desconocía si Sopro había reaccionado a causa de ello. Si fue Sopro quien reaccionó a esos recuerdos, ¿no debería eso significar que todos los demás, no solo nosotros, también deberían haber despertado? Espera, todos dejaron de reír. Ante las palabras de San, los 4 se giraron y miraron a su alrededor. Las personas que habían estado riendo sin parar hasta ahora habían parado. Sin embargo, los miembros no estaban seguros de si era porque la resonancia emocional había terminado cuando San escupió a Sopro, o porque Sopro había desaparecido por completo. Mientras aún intentaban comprender lo que había sucedido, una manguera contra incendios cayó repentinamente al suelo con un golpe sordo. El bombero que estaba recogiendo dejó caer la manguera y se desplomó en el suelo con un profundo suspiro. Gimió y poco después rompió a llorar. Su llanto se hizo cada vez más fuerte hasta convertirse en un sollozo pesado y doloroso. Sonaba a la vez profundamente doloroso y triste. El llanto estalló a su alrededor como una presa que se rompe tras una inundación. La ciudad entera, sus tiendas, apartamentos, calles con casas y plazas, se llenó de tristeza. Los miembros, al salir del callejón y observar la calle principal, parecieron momentáneamente abrumados por el dolor y se detuvieron un instante, conteniendo la respiración. No veo al dueño de la imprenta.
Wo-young, aún de pie frente al edificio en llamas, llamó a los demás. Solo entonces se dieron cuenta de que Sopro, tras desaparecer, debía de haber entrado en el cuerpo del dueño de la imprenta. La fuente de la tristeza debía ser el dueño de la imprenta. Era la tristeza del dueño de la imprenta, cuyos ahorros y arduo trabajo se habían dedicado a crear esta tienda, solo para verla consumida por las llamas en un instante. Tenemos que encontrarlo. Sopro está dentro de él ahora. Los miembros comenzaron a correr a buscarlo, seguros de que, inmovilizados por la tristeza, no podía haber ido muy lejos. La risa había desaparecido de las calles, que momentos antes estaban llenas de gente desbordada de alegría. Ahora, algunos se desplomaban en el suelo, golpeándolo y sollozando, mientras que otros permanecían inmóviles, sollozando quedamente. Unos pocos permanecían inmóviles, con el rostro hundido en las manos, sollozando quedamente. Ya había sido bastante duro lidiar con la risa histérica, pero ahora la forma en que la gente lloraba en silencio, como animales en peligro, era mucho peor. Caminar por una calle llena solo de lamentos era como caminar por el infierno. Era como si toda la ciudad fuera un gran funeral. Los miembros se abrían paso a través de este infierno, buscando al dueño de la fábrica sin saber dónde podría estar, ahogados en su desesperación. San extendió la mano y señaló. Allí, al otro lado de una ventana, estaba Yeo-sang, sollozando suavemente. Mira, allí está. ¿No es Yeo-sang? Debe haber estado camino al estudio de Jong-ho. A primera vista, se dirigía al estudio de grabación de Jong-ho cuando una profunda tristeza lo invadió. Yeo-sang olvidó a dónde iba y se quedó paralizado, sumido en la desesperación. La imagen de Yeo-sang al otro lado del cristal les recordó su desesperada figura atrapada por los guardianes. Parecía que aunque el cuerpo de Yeo-sang estuviera en el mundo A, su mente seguía atrapada en ese momento, en ese lugar del mundo Z. Las lágrimas brotaban de sus ojos vacíos. ¿Yeo-sang? Al oír su nombre, Yeo-sang se giró sin vida para mirar a Wo-young, de pie frente a la ventana. Al ver la profunda y oscura desesperación que nublaba los ojos de Yeo-sang, Wo-young sintió que se le cortaba la respiración. En aquel entonces, después de que los demás finalmente regresaran al mundo Z y salvaran a Yeo-sang, fue como si hubiera perdido la voz, como si hubiera perdido toda sensibilidad. Estaba desprovisto de emociones y no mostraba ninguna reacción, ni siquiera a las palabras de los demás. No fue hasta mucho después que Yeo-sang empezó a abrirse por aquel entonces. Pensé que no había salida. Al principio intenté encontrar maneras de sobrevivir, de escapar, pero poco después me di cuenta de que no había manera. No sé si los guardianes me robaron las emociones o... Yeo-sang se tragó las palabras y abandonó la idea inconclusa, pero los miembros comprendieron a qué se refería. Aunque querían comprender plenamente lo que Yeo-sang había vivido durante su tiempo a solas allí, también sabían que jamás podrían imaginarlo. Lo mejor que podían hacer por él era sostener sus manos congeladas y esperar que una cálida calidez llegara a su corazón. Ninguna palabra parecía adecuada, ninguna palabra era suficiente. Como si lo comprendiera todo sin necesidad de decirlo, Yeo-sang simplemente sonrió, radiante y amable, y continuó. Sin embargo, ahora me gusta más quién soy, después de haber pasado por todo eso. Pensé que no había salida, pero resulta que solo pensé eso por desesperación. Hay una gran diferencia entre vivir intentando resolverlo y vivir sin cuestionarlo, ¿no crees? Tras pasar por todo esto, Yeo-sang a veces bromeaba diciendo que era, por mucho, el más maduro de todos. Incluso deberían haberlo llamado el mayor. Así, los miembros creían que Yeo-sang había superado su dolor y que comprendían, hasta cierto punto, su intensidad, pero todo era una ilusión. En los ojos oscuros y llorosos de Yeo-sang, las heridas de la desesperación y el miedo seguían ahí, abiertas y sin sanar. Alguien dijo una vez que una partícula de dolor es más pesada que el inmenso dolor de otro, y ahora Wo-young sentía que por fin entendía lo que eso significaba. El dolor que había encontrado insoportablemente pesado era en realidad tan pequeño comparado con lo que Yeo-sang había soportado, o quizás aún soportaba. Dejando a un lado la idea de que deberían estar buscando al dueño de la fábrica, Wo-young se apresuró a abrir la puerta de cristal. Ya no soportaba ver a Yeo-sang atrapado en algún lugar. Wo-young tomó la mano de Yeo-sang. Estaba fría, igual que entonces. Rezó para que el calor de su mano la alcanzara. Por fin entiendo tu sueño, Yeo-sang. Querías ser libre, de la jaula en la que te encerró tu padre, de la jaula de cristal de los guardianes. Y lo eres, Yeo-sang. Lo lograste. Construiste tu propio mundo y ahora has encontrado la fuerza para protegerte a ti mismo y a todo lo que amas. Eres increíble, ¿sabes? Realmente increíble. Wo-young habló con el corazón mientras apretaba la mano de Yeo-sang y miraba sus ojos oscuros, rezando para que sus sentimientos la alcanzaran de una forma u otra. Y en ese momento lo vio. Una pequeña llama se encendió en los ojos, antes apagados, de Yeo-sang. Primero vayamos al estudio de grabación de Jong-ho.
Aunque su rostro permanecía triste, las lágrimas de Yeosang habían dejado de fluir. Woyoung, tomando a Yeosang de la mano, siguió a Hounyoung, Seonghwa y San al estudio de Jongho. «Oh, pudiste venir», abrieron la puerta del estudio de Jongho, temiendo encontrarlo llorando también, pero para su sorpresa, los recibió con una expresión de absoluta calma. ¿Acaso su estado mental era tan fuerte que ni siquiera Sopro podía afectarlo? A pesar de su adorable apariencia, Jongho podía ser casi insoportablemente aterrador. Tuve suerte, estaba escuchando la música de 80s cuando pasó todo. Anoche, tras enviarle un mensaje a Woyoung para decirle que estaba de acuerdo, Jongho fue directo al estudio de grabación. Los miembros habían prometido reunirse allí para hablar sobre el tipo de música que crearían juntos de ahora en adelante, y él no quería esperar ni un segundo más. Al principio, Jongho también había estado bajo los efectos de Sopro, y riendo, puso con entusiasmo la música de 80s de una de sus actuaciones en World Z. Al escuchar la canción, sintió un dolor inmenso en la cabeza y recobró la conciencia de inmediato. El más joven había tenido una suerte increíble. Yeosang aún no se ha despertado, ¿verdad? Espera. Al escuchar a los demás miembros contar lo sucedido y ver a Yeosang sumido en el dolor, decidió usar el mismo método que le había funcionado. Como un médico que diagnostica y trata a un paciente enfermo, Jongho le puso tranquilamente la música de 80s. Por un instante, Yeosang se sujetó la cabeza con dolor, al igual que los demás miembros, antes de que la vida volviera a sus ojos al recuperar la conciencia. Woyoung abrazó a Yeosang, disculpándose por haberlo malinterpretado y por haberle guardado rencor durante tanto tiempo. Aunque un poco avergonzado pero no desagradable, Yeosang le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Woyoung antes de preguntarle suavemente: «Entonces, ¿qué está pasando exactamente?». Woyoung dejó escapar un largo suspiro. Seonghwa, Hounyoung y San lo miraron y rieron suavemente. ¿Cuántas veces tengo que disculparme hoy? Quizás podríamos encontrar a Mingi y Yuno antes de tener que dar explicaciones otra vez. Yeosang, que miraba impasible a Woyoung, suspiró y respondió: Woyoung, sabía que esto pasaría. Tocaste a Sopro, ¿verdad? Maldita sea Kang Yeosang, pensó Woyoung. Estoy comprando café para todos. Si no responden en 5 minutos, les llevaré un café helado. Song Mingi, mira detrás de ti. Me encontré con Yuno en el café. Vamos juntos. Estos fueron los últimos mensajes que Yuno y Mingi dejaron en su chat grupal. Era evidente que estaban juntos en una cafetería cercana. Jongho copió la música de 80s a su teléfono para que estuviera lista para sonar cuando los encontraran los miembros que lloraban. Pero primero el grupo reflexionó e intentó averiguar qué sabían sobre Sopro. Al principio fue como lo describió Woyoung. Sentí que mis emociones resonaban con algo, pero fue diferente después de que Sopro entró en mí. San, tras escuchar a Woyoung recordar su experiencia absorbiendo a Sopro, explicó que su encuentro fue un poco diferente. Después de que Woyoung sostuviera a Sopro en su mano por primera vez y rezara para que todos los miembros sintieran las mismas emociones que él, sintió una sensación de alivio. Era el tipo de alivio que se siente tras compartir las verdaderas esperanzas y deseos. Fue tan natural que Woyoung no se dio cuenta de que Sopro había entrado en él. Lo único inusual que notó fue la brillante luz rojo rubí. Luego, cuando los miembros le enviaron un mensaje para decirle que querían volver a ser un grupo, no sintió más que pura alegría y euforia. Y tal como esperaba, los demás miembros sintieron lo mismo, como si pudieran hacer cualquier cosa, impulsados por una sensación de emoción y una inmensa alegría. Pero fue diferente cuando Sopro fue transferido a San. ¿Cómo decirlo? No sentí que todas mis emociones se intensificaran, pero esta emoción en particular dentro de mí era más intensa que todas las demás, como si alguien me obligara a rechazar todas mis emociones excepto la alegría. Era como si la única emoción que existiera fuera la alegría, como si las demás emociones nunca hubieran existido. San recordaba haber sentido como si solo pudiera sentir felicidad, y en ese momento le parecía natural. Pero en cuanto Sopro abandonó su cuerpo, las demás emociones reprimidas lo golpearon como una ola, y se dio cuenta de que algo lo manipulaba. Entonces, ¿lo que Left Eye nos dijo sobre Sopro estaba mal? Quizás no sean las emociones de quien usa Sopro las que están sincronizadas con las de los demás, sino las emociones que Sopro elige sentir en su lugar. Pero eso no fue lo que experimentó Woyoung. Cuando estaba dentro de Woyoung, compartimos sus sentimientos. Woyoung y San claramente habían experimentado algo diferente cuando Sopro los poseyó. ¿Cuál fue la causa de esta diferencia? Los miembros estaban sumidos en sus pensamientos. Fue un momento muy caótico y todo sucedió muy rápido, así que no estoy seguro, pero Woyoung dudó y los demás esperaban ansiosamente lo que diría a continuación. Cuando Sopro dejó San, parecía un poco más grande, al menos comparado con cuando me dejó a mí.
Woyong habló con incertidumbre, sugiriendo que podría haberse equivocado. Mientras tanto, Hunyung, quien había estado apoyado en la pared, escuchando a los demás miembros hablar de sus experiencias, pareció cobrar más seguridad tras escuchar las observaciones de Woyong. ¿Será que Sopro se está volviendo más fuerte? La única diferencia entre la experiencia de Woyong y la de San fue el orden. Woyong fue primero y San segundo. Los otros miembros miraron a Hunyung con expresiones que indicaban claramente que no entendían a qué se refería. Hunyung, alejándose de la pared y acercándose a los miembros, continuó. Intenta recordar lo que dijo Left Eye. Según las leyendas del mundo Z, Sopro es un espíritu mágico nacido del aliento de Jalacía. No es una piedra mágica, ni una batería, ni nada parecido. Es un espíritu. ¿Entiendes lo que significa? No es un objeto, sino un espíritu. ¿Qué significa eso? Los miembros reflexionaron sobre el significado de las palabras de Hunyung. Después de un rato, todos respondieron al unísono. ¿Tiene voluntad propia? Esa parece la teoría más plausible por ahora. Si Sopro es un espíritu con voluntad, entonces todo lo ocurrido tiene sentido. Cuando el espíritu despertó, estaba débil, y cuando se movió hacia mí, era un poco más fuerte. Y cuando pasó de feliz a triste, Sopro ahora reside en el cuerpo del dueño de la imprenta. Tras perder la fortuna de su vida en un incendio, probablemente el hombre estaba extremadamente triste. ¿Por qué Sopro resonó con esta emoción en lugar de obligarlo a sentir alegría como San antes? ¿Podría ser que esté aprendiendo diferentes emociones? Los ojos de los demás miembros se abrieron ante las palabras de Seonghwa. Sí, como dijo Seonghwa, Sopro experimenta y aprende emociones. Eso explicaría su situación actual. En resumen, Sopro es un espíritu con fuerza de voluntad y necesita un recipiente que lo contenga, como un cuerpo, y cada vez que cambia de cuerpo, se vuelve más fuerte. Al hacer esto, aprende la emoción principal que cada vasija siente en ese momento. También puede forzar o imponer cualquier emoción que desee sentir en su caparazón. En otras palabras, Sopro está creciendo. Ante las palabras de Woyong, todos se quedaron boquiabiertos. En tan poco tiempo, ya había atravesado 3 cuerpos, y su poder había crecido hasta el punto de obligar a quienes lo rodeaban a sincronizarse instantáneamente con una emoción específica. Como dijo Woyong, Sopro crecía, y crecía rápidamente. Algo está pasando. Todos voltearon la cabeza hacia Young-ho. Sin más explicaciones, les mostró su teléfono. La pantalla estaba abierta en el feed de Young-ho y pudieron ver que las publicaciones desaparecían en tiempo real. Young-ho revisó la cuenta de Mingi. Decía, sin publicaciones. Mingi, un influencer con más de 10 millones de seguidores, ahora tenía una cuenta vacía. Continuó actualizando la página con incredulidad y entonces la cuenta de Mingi desapareció. Tenemos que encontrar a Mingi y Yuno. 인터뷰 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드려요.